Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Compañeros de igual forma, buenas tardes. Muy buenas tardes, los estimados participantes, los que ya están puntuales en la sala. Esperaremos, por favor, unos 3 minutitos para que vayan ingresando, ¿ya? Está bien, licenciada. Gracias. Vamos a empezar, ya son las 6:04. Yo creo que se van a ir incorporando los demás colegas, ¿ya? Mientras tanto, bueno, darles nuevamente la bienvenida, muy buenas tardes a todos los que están puntuales en nuestra sesión. Esta es la última semana del módulo. Ustedes ya saben, ¿no? Que ya estamos finalizando el módulo 3, que es adaptaciones curriculares y producción de materiales, ¿no? Para estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, ya estamos prontito a finalizar el módulo, se viene un cuarto módulo y ustedes también ya están pronto a finalizar el programa del diplomado. Bueno, ¿cómo les ha ido? A manera de espera, ¿cómo les ha ido? Quisiera saber qué problemas han tenido. Están cumpliendo todos con las actividades, ¿verdad? No quisiera que nadie se quede, ni nadie se quede a segunda instancia, y menos que repruebe el módulo, y peor el diplomado. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que nomás esforzarse, ya les falta solamente dos módulos y con eso concluyen el programa del diplomado en lengua de señas boliviana. Bueno, a ver, ¿algún comentario sobre la semana pasada?
Creo que estaba fácil nomás las actividades, ¿no? No creo que hayan tenido ningún problema. ¿Quién podría comentar, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor Froilán. Adelante. Sí, desarrollé todo lo que se tiene que desarrollar, obviamente, ¿no? Tengo limitaciones en la parte de imaginarme trabajar con estudiantes Ujú. sordos, ¿no? Entonces, esa parte es un poco la que tengo complicaciones o momentos, ¿no? Pero momentos también en las noches donde salen las luces, pero momentos también es demasiado noche, ¿no? Para poder transcribir. Sí, es eso, ¿no? Uno se pone a pensar y, aunque no crea, no duermo pensando qué es lo que puedo hacer. Qué Creo que eso es bueno. la labor del docente para poder crear, ¿no? Y creo que vamos a crear también, ¿no? Con mis compañeros también cada uno. Por su parte, sí, tuve en la secuencia numérica, que no le he podido tal vez comprender, pero sí es resuelto de acuerdo a lo que yo presiento que son los números que corresponden, ¿no? Ujú. Luego en la evaluación hay una pregunta que me ha llamado la atención en el sentido que decía en la educación secundaria comunitaria vocacional y Productiva. sí, y era productiva, ¿no? Entonces, pero ya leyendo el concepto correspondía al ámbito de secundaria comunitaria productiva. Solamente eso que me hizo un poquito dudar, nada más, licenciado. Muy bien. Gracias, profesor Froilán, por su opinión y por su reflexión también, ¿no? Lo primero que decía el profesor es que yo creo que este diplomado les está llevando más que todos los maestros de regular a reflexionar, a pensar, como decía el profesor, ¿no? Por las noches, saber cómo pueden atender, qué estrategias pueden aplicar. Y eso es un buen paso, es un buen paso para que realmente ustedes están iniciando con ese proceso de la inclusión y como maestros inclusivos que a la larga se van a convertir, ¿no? Porque al desarrollar este diplomado ya están iniciándose ustedes en ese proceso. Entonces me alegra mucho que exista esa reflexión. No es fácil cambiar de un subsistema a otros subsistemas donde no han sido formados. Entonces, pero vale mucho el interés, la motivación que cada uno de ustedes tiene. Si existe ese aspecto interno en cada uno de ustedes, que es la motivación y el interés, entonces se va a poder desarrollar. Ustedes van a poder poco a poco desarrollar conocimientos, habilidades, capacidades relacionadas a lo que son la atención de estudiantes con discapacidad y no solamente con discapacidad auditiva, sino que este diplomado les va a abrir muchas puertas para también poder atender a otro tipo de discapacidad que se les presente en el aula regular, ¿ya? Entonces, muy buena la reflexión del profesor Froilán y a seguir con ese ánimo, ¿no? Siempre, nosotros los maestros siempre estamos pensando, ¿no? Si no, a veces en el día no tenemos el espacio, el tiempo para planificar, pero ya en la noche pensamos qué podemos hacer, cómo puedo trabajar, qué puedo aplicar. Entonces, esa es una buena manera de poder reflexionar también, ¿no? Y de poder analizar respecto a la situación que tenemos. Muy bien. Entonces, sí, el otro tema respecto a las actividades, a la actividad 3 de la semana 3, había un poco de confusión, entonces en esa parte no se preocupen, yo también estaba analizando algunas de las actividades y no estaban tan acordes, digamos, había un poco habían algunas cosas que estaban erróneas, ¿no? No sé si era desde el sistema, desde cómo lo han colgado la actividad, pero yo voy a considerar a todos de manera general en esa actividad, ¿ya? Porque no es culpa mía, no es culpa de ustedes. A veces la consigna tiene que ver mucho, ¿no? Y la actividad que también se nos brinda. Entonces, en esa parte yo voy a considerar el tema de la actividad 3 para todos de manera general, ¿ya? Y respecto a la otra pregunta, hay algunas cosas también que en el texto a veces, eh, ahí no se equivocan, somos seres humanos, nos equivocamos con una palabra, con una frase, ya una coma, un punto cambia el significado de la frase, entonces, pero no cambia también el fondo de lo que es la respuesta o la pregunta.
Muy bien. Bueno, en ese sentido vamos a iniciar con la sesión de hoy día. Bueno, vamos a analizar el tema de las orientaciones para esta cuarta semana y además vamos a analizar las orientaciones para el producto final. Ustedes saben que cada semana 4 de cada módulo existe también un producto final que deben presentar juntamente con su actividad de la semana 4, ¿ya? Y también algunas orientaciones, si es que el caso hubiera, pero no creo, ¿no? El tema de las segunda instancias, también vamos a ver cuál va a ser la actividad para los que ingresen a segunda instancia. Ojalá no haya ninguno. Bueno, vamos a empezar entonces a compartir el tema de, si ya lo han leído el texto, primero lo vamos a compartir. Voy a un poquito analizar el texto, ¿ya? El texto de la semana 4, para posteriormente hablar de las orientaciones didácticas de la semana 4, casi como del producto final, porque en base a esta unidad temática está el producto de la semana, del módulo, perdón. Bueno, la unidad temática 4 del texto académico titula producción de materiales, ¿no? En base a todo lo que hemos ido trabajando en la semana 1, semana 2, semana 3, ahora ya viene la producción de materiales, que creo que esto ya ustedes, cada uno de ustedes ya lo ha ido trabajando, porque no podemos hacer una planificación sin hacer un análisis de qué materiales voy a necesitar para poner en práctica mi planificación. Entonces, esto es a manera un poco de reforzar nomás lo que ustedes ya conocen, ya saben y ya han ido trabajando, ¿ya? Entonces, vamos a ir un poco analizando el contenido del texto de la semana 4 y el contenido nos habla un poco va haciendo un resumen de lo que son las adaptaciones curriculares que ya hemos ido viendo, ¿no? La anterior semana con la anterior actividad, ¿no? El tema de la discapacidad, la atención a estudiantes con discapacidad auditiva. Ustedes saben que durante todo este proceso en el que ya ustedes se encuentran dentro del diplomado, han ido analizando cómo es la educación para estudiantes con discapacidad auditiva, porque sabemos que este diplomado está referido específicamente a la atención de estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, ustedes han ido viendo y hemos ido viendo también cuáles son las características de los estudiantes con discapacidad auditiva, qué acciones debemos realizar nosotros como maestros, maestras, para brindar las mejores oportunidades de educación, de acceso a los estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, en ese sentido, también hemos visto el tema de los materiales educativos adaptados, ¿no? Que no podemos hablar de planificación, sino hablamos de material educativo, ¿ya? De adaptaciones curriculares de la misma manera. Y todo ello, ¿para qué? Para poder brindar las mismas oportunidades en equiparación de condiciones, para que el estudiante pueda acceder a la educación sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de exclusión, ¿no? Atendiendo y respondiendo a sus necesidades educativas especiales del estudiante sordo. Entonces, en ese sentido, es muy importante trabajar el tema de los materiales, de las adaptaciones, de la adecuación del ambiente, incluso como hemos visto los tipos de adaptaciones que existen para poder atender e incluir a estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, esta unidad 4 habla específicamente de los materiales educativos, ¿no? En el anterior módulo había una actividad, no sé si era la semana 3, 2, que ustedes han visto el tema de recursos tecnológicos para estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, un poco referido a eso, esta unidad temática nos habla, ¿no? De qué recursos didácticos podemos utilizar, qué recursos tecnológicos podemos utilizar para estudiantes con discapacidad auditiva. Y ustedes saben que los recursos son muy importantes porque no solamente es la planificación, no solamente es la adaptación o no solamente es el contenido, ¿no? Sino que el tema de los recursos, de los materiales educativos, son parte, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Es una ayuda que nos ayudan a nosotros, a los maestros y maestras, que nos proporcionan todas las orientaciones, los recursos didácticos, materiales, para poder alcanzar el objetivo, ¿no?
como es importante los contenidos, también son importantes los materiales, porque no podemos desarrollar contenidos si no tenemos materiales, si no hacemos uso de los materiales y recursos didácticos. Y lo mismo pasa con los estudiantes con discapacidad, y peor aún, ¿no? Ellos requieren todo el material necesario que responda a su necesidad, que responda a su característica y a su discapacidad. Pues no solamente son materiales, los textos o como cualquier otro material que se pueda comprar, ¿no? Sino que para cualquier estudiante con discapacidad, perdón, tenemos que nosotros adecuar el material, tenemos que elaborar, porque muchas veces no vamos a conseguir como conseguimos para nuestros niños oyentes, ¿no? Entonces, para nuestros niños conseguimos, les decimos a la mamá, le damos la lista de materiales, compres este libro, compres este diccionario, compres este material. Entonces, la mamá con la lista va y compra todo el material que el maestro le pide. No pasa ello con los estudiantes con discapacidad, ¿no? Nosotros en muchos casos tenemos que crear los materiales, tenemos que construirlos, tenemos que elaborar y tenemos que adaptar esos materiales. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda de la misma manera desarrollar los procesos educativos dentro del aula juntamente con sus compañeros, ¿no? Entonces, si el maestro no tiene preparado un material para el estudiante con discapacidad, con seguridad que ese estudiante va a tener un fracaso escolar o el estudiante va a generar aspectos de desmotivación, desinterés, y ese proceso de inclusión que queremos desarrollar solamente se va a quedar en proceso de integración, ¿no? Porque no le estamos dando la atención y la atención adecuada y pertinente a este estudiante. Entonces, ¿qué entendemos por recursos? Nos hablan, ¿no? Nos dice que los materiales didácticos se convierten en un instrumento que se basan en un conjunto de contenidos de recursos metodológicos. Entonces, es parte de la metodología, los recursos educativos, ¿no? Los materiales educativos. Los materiales didácticos pueden definirse como el medio que se utiliza para poder alcanzar el objetivo, ¿no? Para facilitar y conducir la construcción de aprendizajes significativos. Y cuando hablamos de materiales didácticos, al hablar de materiales nos estamos refiriendo a los recursos, a todo lo que el maestro va a utilizar. Y cuando hablamos de didácticos, ya está relacionado a lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, es muy importante el tema de los materiales didácticos, ¿no? No solamente cualquier material, sino que materiales didácticos. Y hay una definición que nos da en el texto, ¿no? Que nos dice Julián Pérez sobre la palabra material, que hace referencia a un componente que facilita el desarrollo de una actividad. Es cierto, ¿no? Porque cualquier estrategia, cualquier actividad que nosotros queramos desarrollar en el aula, el recurso didáctico o el material que tengamos nos va a facilitar en el sentido de que el estudiante va a poder comprender, va a poder asimilar mejor el contenido haciendo uso del material didáctico, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy relacionado con todo lo que es proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Su principal función es el desarrollo de habilidades, capacidades de todos los estudiantes, en este caso de los estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, a tomar en cuenta esto de los materiales como un componente, como un elemento importante dentro de la planificación y dentro de la ejecución de la planificación, ¿ya? Entonces, los materiales didácticos tienen que ser adaptados para los estudiantes con discapacidad auditiva o sordera, ¿no? Acá nos están diciendo discapacidad auditiva, no solamente para los estudiantes sordos profundos, pero también para los estudiantes hipoacústicos o aquellos que tienen problemas de audición o están perdiendo la audición. Entonces ya todos ellos entran dentro de la clasificación de discapacidad auditiva. Entonces todos ellos necesitan que sus materiales sean adaptados, ¿ya? Entonces tenemos que primero analizar la planificación, realizando una evaluación diagnóstica, lo que ustedes han hecho, ¿no? Primeramente, en la primera semana han analizado su planificación, han analizado, han reflexionado sobre si elaboran o no adaptaciones curriculares, qué tipo de planificación realizan. Posteriormente han hecho una evaluación, ¿no? Diagnóstica del estudiante para ver sus debilidades, fortalezas, identificar estos aspectos para poder elaborar una planificación acorde a sus necesidades e intereses y generar una adaptación. En base a la evaluación diagnóstica, ustedes han hecho la adaptación a uno de sus planes de desarrollo curricular. Entonces, los recursos materiales como parte de la estrategia organizativa, ¿no? Es muy importante porque
es parte de la estrategia que nosotros estamos aplicando. Al aplicar una estrategia, ustedes han podido definir en la guía didáctica diferentes estrategias, pero junto con las estrategias están los recursos materiales y didácticos. Entonces, es muy importante, ¿no? Y esto beneficia al logro de objetivos del maestro, también como del estudiante. Entonces, es importante brindar los materiales de manera individual a los estudiantes, ¿ya? No podemos generalizar, decir, este estudiante es sordo, tengo 3 estudiantes en el aula y para los 3 va a ser el mismo material. Pueden tener las mismas características, pero la necesidad a veces es diferente, cada estudiante es diferente, entonces tenemos que ver, tenemos que individualizar en algunos casos los recursos y los materiales para los estudiantes, siempre adaptados a sus necesidades. Bueno, aquí también en el texto nos habla sobre las fuentes de equiparación, qué fuentes nos ayudan o qué fuentes utilizamos para la producción, la elaboración de recursos materiales, ¿no? Dentro de nuestra unidad educativa, dentro de nuestra institución, nosotros contamos, ¿no? con diferentes materiales que son facilitados por el director, en algunos casos por los padres de familia o por nosotros mismos, ¿no? Entonces posibilitan el logro de los objetivos y el alcance de los resultados también, ¿no? Respecto a lo que deseamos esperar con los estudiantes. Pero también existen otras fuentes de equiparación de oportunidades, ¿no? Fuentes que nos proporcionan algunos materiales. Por ejemplo, yo he conocido algunas instituciones educativas que han trabajado de muy cerca con algunas instituciones, algunas ONGs o algunas instituciones de ayuda donde, por ejemplo, en el caso de estudiantes sordos, les han proporcionado lo que son los audífonos. Entonces, ellos, por ejemplo, existe esta proporción de la facilitación de audífonos para los estudiantes que tienen alguna discapacidad auditiva. Entonces, de esta manera también puede haber este tipo de financiamiento, podríamos decir, otro tipo de fuentes que se llaman servicios, según el texto, que brindan este apoyo, realizan este apoyo social para poder colaborar también a los estudiantes que tienen discapacidad auditiva. Entonces, con el obsequio de audífonos, en el caso de personas con discapacidad física, por ejemplo, el obsequio de silla de ruedas, o en el caso de estudiantes con discapacidad visual, con el obsequio de bastones. Entonces, muchos materiales y recursos que por otras instituciones son donados, ¿ya? Para el bien también de estos estudiantes y para el apoyo en el aspecto educativo. Bueno, también hablando ya de las TIC, como les decía, ustedes en el anterior módulo han trabajado el tema de las tecnologías para estudiantes con discapacidad auditiva. Y vemos hoy en día, queridos participantes, que existen muchas plataformas, existen muchos programas, podríamos decir, programas digitales que ya están relacionados a lo que es la discapacidad auditiva. Ha habido mucho avance en lo que es la tecnología para las personas sordas, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, en nuestro contexto, vemos el tema de las cámaras, de las videollamadas, diferentes, por ejemplo, el año pasado apareció el Zoom, se ha hecho la utilización del Zoom y otras plataformas de enseñanza, ¿no? Otros medios tecnológicos que han ayudado, por ejemplo, la época de la pandemia, a que las clases puedan continuar mediante estas plataformas, ¿no? Mediante la modalidad virtual. Entonces, los sordos, por ejemplo, los estudiantes sordos, de la misma manera necesitan acceder a las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que tenemos en la actualidad, ¿no? Y de esa manera poder empaparse de los nuevos estilos de aprendizaje, los nuevos estilos de enseñanza que el profesor está facilitando. Entonces, es importante que nosotros como maestros utilicemos estas tecnologías para trabajar con estudiantes sordos, ¿no? No sé si en este grupo había una compañera que ha compartido el tema de programas digitales para enseñar a estudiantes sordos a través de juegos, ¿no? Entonces, también existen estas plataformas que en algunos casos son gratuitas, ¿no? Que también podemos hacer uso. En el caso de que no se pueda hacer uso de estas plataformas o de estos medios tecnológicos, podemos adaptar, ¿no? Si bien vemos la actividad que se está realizando, podemos adaptarlo y podemos elaborar incluso otro tipo de material, pero adaptado al que hemos visto en la plataforma digital. Entonces, son recursos tecnológicos también muy importantes que a la vez son didácticos, ¿no? Porque
A través de ellos se pueden elaborar diferentes instrumentos, por ejemplo, el tema de la guía didáctica para la inclusión, son juegos que se pueden realizar con los niños para trabajar diferentes aspectos, ¿no? El tema de identidad, el tema de los roles, el tema de independencia, ¿no? Son diferentes temas que podemos trabajar con estos juegos que nos proporcionan, ¿no? Algunos medios tecnológicos, ¿no? Entonces, las herramientas tecnológicas deben ser utilizadas en educación inclusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque estas herramientas tecnológicas, estas herramientas de enseñanza digital, nos proporcionan nuevos entornos de aprendizaje, ¿no? Que antiguamente no se manejaba, especialmente con los estudiantes sordos. Entonces, es oportuno ahora que estamos con la tecnología, ahora que nos hemos iniciado con el tema de las clases virtuales, por ejemplo, en el uso de las plataformas digitales, también trabajar con estudiantes sordos, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, ya hace varios años ya se habían iniciado con el tema de la tecnología, con el tema de las videollamadas, las videoconferencias que ellos realizaban mediante el uso de su celular, de sus cámaras. Entonces, para ellos es más fácil aprender incluso el uso de los recursos tecnológicos, ¿no? Es más fácil y es más motivador poder trabajar, pero también tenemos que analizar nuestro contexto, nuestra unidad educativa, el contexto familiar, el contexto educativo, si podemos acceder a esas tecnologías, el tema de la señal, por ejemplo, que es muy deficiente en nuestro país. Entonces, también esas cosas nos limitan para poder implementar a un 100% el tema del uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, a través de este uso de estas herramientas, de las tecnologías de información y comunicación, hacemos la inclusión digital para los estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, a través de diferentes soportes, medios audiovisuales, las formas de comunicación que tienen las personas sordas. Entonces, todo ello posibilita, ¿no? al estudiante sordo las nuevas posibilidades de aprender, nuevas posibilidades de desarrollar aprendizajes, de desarrollar habilidades, capacidades, ¿no? Siempre tomando en cuenta estas características de los estudiantes, ¿ya? Entonces, uno de los recursos que sí o sí un estudiante sordo requiere es la pizarra digital interactiva. Entonces, este material es muy importante. Hasta la fecha yo no he tenido la experiencia de poder trabajar, pero sí es un interés, una motivación mía también poder algún día trabajar con este material, porque es muy pertinente, como si bien tenemos nuestras pizarras normales, esta pizarra digital tiene bastantes beneficios, tanto para los maestros como para los estudiantes sordos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el texto nos menciona algunos beneficios para los maestros, que favorece el aprendizaje colaborativo y posibilita un uso colectivo en la clase, ¿no? Con los canales teletemáticos de comunicación a través del Google, el chat, los correos, las videoconferencias. Entonces, facilita las clases para los maestros, hacen que sean más dinámicas, más participativas, donde el profesor explica y puede utilizar un sinfín de herramientas al mismo tiempo, ¿no? Y no así, por ejemplo, cuando solamente utilizamos la pizarra común que tenemos en nuestros cursos, utilizamos el marcador, en muchos casos la tiza, la almohadilla, que todavía siguen como materiales tradicionales, ¿no? Pero que también tienen sus ventajas. Entonces, tiene bastantes beneficios para los maestros, como también para los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la motivación, el del aprendizaje, porque siempre al estudiante sordo le va a gustar más, le gusta, por ende es visual, es visogestual, entonces él con la pizarra digital va a poder participar mejor, va a poder comprender mejor, va a poder incluso interactuar con los demás compañeros, con su mismo maestro, maestra, ¿no? Entonces hace que la clase se vuelva más dinámica, más vistosa, y hace también que el maestro pueda hacer un seguimiento minucioso a los estudiantes, ¿no? Un acercamiento a todos los estudiantes que a veces que por el tiempo no podemos realizar. Entonces, los alumnos, por ejemplo, con dificultades visuales también pueden acceder a este beneficio de la pizarra digital, ¿no? Porque les posibilita el aumento del tamaño de los textos, de la letra, de las imágenes, y también los estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Se ven más favorecidos que otros estudiantes porque en la pizarra se utiliza más representación visual, ¿no? Junto con con la lengua de señas. Entonces, esta pizarra digital es lo ideal que todo maestro tendría que tener si está incluyendo a un estudiante sordo, ¿ya? Este otro proyecto, este otro
programa digital sin Glassdoor es un proyecto que nace con el objetivo de ser una herramienta que ayuda a oyentes y no oyentes. No sé si alguien de ustedes ha podido indagar sobre este proyecto, sobre esta plataforma, ¿no? Es una herramienta muy importante porque no solamente se facilita o favorece a los estudiantes sordos, también a los estudiantes oyentes. Entonces, con este programa se pretende facilitar el aprendizaje, la comprensión y el estudio de la lengua de señas, ¿no? Es un traductor online capaz de traducir al instante, si es, todo lo que se escribe en español, lo traduce al instante en lengua de señas. Entonces también en otros países ya están utilizando todas estas plataformas, todas estas herramientas, programas para poder atender a los estudiantes con discapacidad auditiva. Sin embargo, en nuestro contexto, en nuestro medio todavía nos falta un poco introducirnos más, tener más conocimiento, tener el manejo. Entonces, pero es importante ir indagando, ¿no? Ir conociendo de qué manera podemos nosotros incluso ir adaptando todos estos programas que nos ofrece ya las herramientas digitales hoy en día. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos programas, especialmente esto de traducir del castellano, del español a la lengua de señas, ¿ya? Entonces, estas herramientas, como lo hemos visto, son herramientas digitales, tecnológicas, que ustedes más a profundidad lo han ido viendo en el módulo 2, ¿no? Con herramientas, recursos tecnológicos para estudiantes sordos. Acá estamos viendo de manera, como un repaso nomás, qué herramientas, qué programas o qué plataformas podríamos utilizar como recurso didáctico, como recurso metodológico para los estudiantes sordos, ¿ya? Otro de los recursos que también nos presenta el texto es para la práctica docente, más que todo, es trabajar con la metodología japonesa. No sé si alguien de ustedes conoce en qué consiste la metodología que se ha implementado y que ha tenido buenos resultados en el Japón para trabajar específicamente esto de las planificaciones, de la práctica docente, de las clases abiertas. ¿Alguien de ustedes conoce, estimados colegas? Hacía manera de sondeo. Quisiera saber quién de ustedes conoce el tema de la metodología para el estudio de clases que se trabaja en Japón. ¿Nadie? A ver, ¿quién ha escuchado de esta metodología? Colegas. Bueno, creo que están muy calladitos. Bueno, para trabajar el tema de la práctica en aula de los maestros, en Japón se está trabajando todo lo que son la metodología del estudio de clases, ¿ya? El estudio de clases, que es una metodología que tiene muy buenos resultados en el tema del desarrollo de las clases en aula, ¿ya? A través de las clases comunitarias, las clases abiertas. Entonces, este tipo de recursos, de metodología, es también parte de la metodología que nosotros podemos utilizar con estudiantes con discapacidad y también con discapacidad auditiva, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? Primeramente, el primer paso para llevar adelante la metodología del estudio de clases es la planificación, ¿no? En toda planificación es importante hacer la planificación, la elaboración de una manera consciente, reflexiva, de una manera analítica, ¿no? Primeramente, las clases se planifican, se preparan con el propósito de desarrollar el tema de aprendizaje, ¿no? Entonces, hacer la planificación. Como segundo paso está la ejecución de la planificación. Entonces, el maestro, a través de la planificación que ha realizado, va ejecutando las diferentes actividades, estrategias dentro del ambiente, dentro del aula, ¿no? En el que todos los estudiantes pueden participar con tranquilidad, expresar sus sentimientos, sus emociones. Y como tercer paso está la reflexión, ¿no? Después de la planificación, de la ejecución, viene la reflexión de cómo se ha llevado a cabo la clase, ¿no? Y esta reflexión lo realiza la maestra o el maestro que ha desarrollado, que ha ejecutado su clase. Entonces,
Trabajar el estudio de clases como una metodología, como un recurso, es muy importante, estimados colegas. Tiene muy buenos resultados porque, porque permite no solamente al maestro reflexionar sobre su práctica en aula, ¿no? Sino que permite que el maestro pueda desarrollar sus actividades, sus estrategias de una manera ordenada. Permite el ordenamiento secuencial de las actividades, permite la reflexión sobre la práctica para saber si se ha equivocado en algo, si hay algo que mejorar o si ha realizado una actividad que le ha resultado muy bien. Entonces, desarrollar estos 3 pasos para la planificación, esa es la metodología que se aplica en el Japón, ¿no? Esa es la metodología. Acá, por ejemplo, como un recurso de esta metodología está lo que son la estructura de la pizarra, ¿ya? La estructura de la pizarra, que es como una metodología, es parte de la metodología japonesa, ¿no? Que nosotros como maestros tenemos que hacer el uso de este recurso didáctico que es la pizarra, pero estructurarlo, cosa de que nosotros podamos trabajar en la pizarra diferentes aspectos, ¿no? Tomar en cuenta, por ejemplo, el objetivo, como muestro aquí en las imágenes, el objetivo donde voy a señalar qué es lo que voy a trabajar a través de mi planificación que está acá. Entonces voy a ir señalando cuál va a ser mi objetivo. Puedo señalarlo con texto o puedo señalarlo con imágenes, ¿no? Esta estructuración de la pizarra como un recurso didáctico para trabajar con estudiantes con discapacidad auditiva o con cualquier otro tipo de discapacidad es muy importante porque el estudiante le permite visualizar y ya le permite tener un conocimiento previo de lo que va a realizar en la clase, ¿no? Cuando no trabajamos con esta estructuración de la pizarra, muchas veces el estudiante o los estudiantes no saben qué van a desarrollar o qué van a hacer o qué tema van a avanzar, muchas veces por la premura del tiempo o por los ajetreados que estamos en el curso, nos olvidamos incluso decirles cuál es nuestra temática o cuál es nuestro objetivo de nuestro plan. Entonces, con la estructuración de la pizarra podemos dar a conocer a los estudiantes, ¿no? Tener nuestro plan, tener nuestra planificación, tener nuestro objetivo, tener la temática que vamos a trabajar en esa clase, algunos conceptos sobre lo que significa la temática, algunas actividades de lo que concierne nuestras estrategias y las actividades de evaluación, ¿no? Entonces, esta estructuración, esta organización que tiene la pizarra permite que el estudiante comprenda las actividades que va a desarrollar y también al maestro le permite ordenar su planificación, su ejecución y llevar a cabo una planificación, una ejecución al 100%, ¿no? Seguir de manera sistemática su planificación. ¿Para qué? Para poder cumplir con todas las actividades que se ha propuesto dentro de su planificación, porque muchas veces planificamos muchas cosas en nuestro plan, pero a la hora de ejecutar nos olvidamos y decimos, ay, no he realizado esta actividad con mi estudiante, me he olvidado. Por eso es que es importante que siempre la planificación esté a un lado de la pizarra, cosa que nuestra planificación sea nuestra guía, ¿no? Nos pueda guiar sobre las actividades, las estrategias, los recursos materiales que vamos a utilizar, la evaluación que vamos a realizar, el tiempo que vamos a utilizar para poder ejecutar nuestra clase. Entonces, esta estructura de la pizarra es un recurso didáctico que ustedes también pueden implementar en sus aulas si no lo han implementado ya, para trabajar con estudiantes con discapacidad auditiva u otro tipo de discapacidad, ¿ya? Entonces, tiene bastantes beneficios, como les he mencionado, los beneficios que es tanto para los estudiantes como para los maestros, ¿ya? Entonces, proporciona una mejor organización del aula y a los estudiantes, ¿no? La estructura debe ser funcional, segura, higiénica, debe ser en un lugar académico y en un lugar comunitario, ¿no? Eso propicia la cooperación entre los estudiantes, también entre los actores que participan dentro de la ejecución de la clase. Bueno, nos estamos quedando a un minuto de que se corte, van a volver a ingresar, por favor. Eso en cuanto al recurso didáctico de la estructuración de la pizarra, ¿ya? Otro tema que nos habla el texto es sobre la situación, el plan de situación didáctica. Bueno, ahora trabajamos con plan de desarrollo curricular, ¿no? Este es nuestro plan. Entonces, siempre nuestro plan es nos permite sistematizar todas las actividades, nos permite
trabajar sistematizar las estrategias, los recursos que vamos a aplicar para el desarrollo de un contenido. Entonces, es una estrategia para planificar, la planificación, ¿no? Sistematizar y ejecutar una enseñanza que permita una mejor comprensión por parte de los estudiantes. Entonces, dentro de nuestra planificación, estimados colegas, siempre tenemos que tomar en cuenta los elementos como